Carlos, muchas gracias. Bueno, soy el coronel José Salvador Cubedo. Como ya ha comentado Carlos, soy el jefe de la sección de Sistemas de Información y Ciberseguridad del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad aquí en Bétera, Valencia. En primer lugar, pues darle las gracias a la Cámara por darnos la oportunidad de materializar el convenio que está, creo que efectivo o a punto de firmarse entre el Ministerio de Defensa y la Cámara de Comercio de Valencia y, por supuesto, darles las gracias a ustedes por acompañarme hoy aquí y por haberme dado la confianza de poder trasladarles pues, un tema tan interesante en el ámbito de la ciberseguridad como es el de la autenticación y la gestión de identidades. Y sin más, vamos a pasar a hablar de este tema, trasladándoles el propósito. Este es un tema muy profundo, es un tema crítico para la ciberseguridad que yo he intentado sintetizar en una hora, complicadísimo, y intentando también que este tema pues, sea lo más didáctico posible, porque entiendo que el perfil de las personas que me están escuchando pues, será, por supuesto, diverso. Habrá perfil técnico, perfil administrativo, perfil de gestión y, por tanto, mi intención es divulgativa, aunque, como ustedes verán, hay veces en las que uno no puede escapar de los aspectos técnicos. Vamos a empezar contextualizando de qué estamos hablando. Estamos hablando de un control de accesos, de un mecanismo de autenticación que forma parte de la estructura de protección de nuestros sistemas de información. Un sistema de información en una empresa o en la nube pues tiene una serie de características, una serie de protecciones. La primera, por supuesto, es el perímetro físico. Tenemos la protección que debemos de implementar con las personas, nuestros usuarios, nuestros administradores. Tenemos un perímetro lógico, nuestros cortafuegos, que nos protegen de la jungla, que es Internet. Y ya tenemos un control de acceso, es decir, tenemos que saber quién puede entrar en nuestro sistema, por qué puede entrar y qué puede hacer en nuestro sistema. Y ahí es donde vamos a enfocar esta conferencia, en la protección de nuestros sistemas desde el punto de vista de los controles de accesos. He de adelantarles que, además de este aspecto, trataré también la parte de autenticación de documentos, que creo que es importante porque también es un mecanismo de autenticación. En un sistema tenemos otro tipo de protecciones, nos protegemos desde el punto de vista de host, de servidor de ordenador, protegemos nuestras aplicaciones y, finalmente, protegemos nuestros datos. Y ahí viene algo tan importante como es la pseudonimización para aquellos que estén enfangados en los temas de la protección de datos personales. Todo esto constituye el mecanismo de defensa en profundidad de nuestros sistemas que obedecerá a dos principios. La seguridad por defecto, es decir, cualquier cosa que instalemos por defecto tiene que ser ya segura, y el mínimo privilegio. Lo que haga una persona dentro tiene que tener el mínimo privilegio y estar ajustada a un concepto que se llama necesidad de conocer. Bueno, pues ahí está el contexto de lo que estamos hablando. ¿Dónde estamos? En el contexto de lo que sería la estructura de protección de los sistemas. A ver si conseguimos que esto funcione. Ahora, vale. Vamos a hablar ahora de la definición de las partes que tiene el concepto de control de acceso. Empezamos hablando de lo que es la identificación. El control de acceso es una funcionalidad de un sistema que debe identificar de forma fehaciente a los usuarios que solicitan accesos a sus recursos, ¿vale? Eso es lo fundamental. De forma que una vez tengamos autenticada su identidad, una vez sepamos que efectivamente son ellos, les dejemos entrar para hacer cosas que puedan hacer. Es decir, no es una entrada arbitraria. Les autorizamos, después de identificarles y de autenticarles, para que entren en el sistema y sean capaces de hacer alguna cosa al tiempo que comprobamos que esa identidad sigue siendo válida mientras estas personas ya identificadas están dentro del sistema. E importante, lo que hagan esas personas tiene que estar monitorizado y ser trazable, porque luego, como vemos, es importante que tengamos el control de todo lo que se hace en el sistema a efectos de mantener una secuencia, una cadena de evidencias que nos permitan en algún momento determinado pues, saber exactamente qué ha pasado y quién lo ha hecho. Todo esto, de lo que estamos hablando, identificación, autenticación, autorización, trazabilidad, constituye el concepto de control de acceso.
¿vale? ¿Qué es identificar? Insisto, pues es sencillamente garantizar que un sujeto, y cuando hablo de sujeto quiero matizar, no estoy hablando solamente de personas, estoy hablando de personas y de servicios. ¿Y qué significa esto? Significa que en un sistema de información hay un montón de entes que están buscando acceder a recursos. A veces son personas, a veces son servidores, son softwares, y todo eso hay que identificarlo para posteriormente autenticarlo. Es decir, utilizar una cosa que se llama factor de autenticación para poder validar que esa persona o ese servicio es quien dice ser. Ese factor de autenticación es una información, un dispositivo, una característica fisiológica que un sujeto posee, que es suya, y que muestra para validar que esa persona es quien debe ser. ¿Vale? Los factores son algo que poseemos. Por ejemplo, poseo una información y se la cuento a ese portero que está en la puerta de ese pub para decirle, oye, aquí está mi DNI, me identifico, entro. A veces necesito un dispositivo físico, en este caso el NTI, disculpen, y también a veces pues, cualquier cosa que yo tenga, algo que es mío, que no es una información, es mío, lo tengo. Y finalmente tenemos que hablar de características fisiológicas, por ejemplo, cosas que yo soy. Yo hablo de una forma, tengo una fisiología. Esos son los factores identificativos que me asocian a una identidad única y que son los que yo utilizo para demostrar que yo soy quien soy y, por tanto, autenticarme en el sistema. ¿Vale? La autenticación tiene un ciclo de vida que empieza, por supuesto, con un registro inicial. Yo tengo que ir a ese sistema o a esa entidad y decirle, mire usted, yo quiero entrar en su sistema. Entonces, el dueño del sistema va a darme un conjunto de factores de autenticación y me los va a dar usted para entrar. Tenga estos factores de autenticación. Esos factores de autenticación son míos y están asociados a mi identidad. ¿Vale? Esa identidad, con esos factores, tendrá que actualizarse, renovarse. Por ejemplo, hay veces en que yo puedo perder un factor de autenticación. Puedo olvidarme de mi contraseña, por ejemplo. Puedo desvelar una información. Puedo perder mi DNI. Puedo sencillamente perder o caducar mi password porque el sistema, por políticas o por razones técnicas, constantemente está renovando esos factores de autenticación. Y finalmente, el sistema en algún momento tendrá que expulsarme, tendrá que decir que yo ya no puedo entrar, que es cuando cancelamos esa identidad, esa autenticación, esa autorización, que normalmente es pues, cuando yo manifiesto que abandono el sistema. Estamos hablando, por ejemplo, de sus empleados, normalmente en las empresas. Al acabar, bueno, pues ustedes tienen que retirarles inmediatamente la capacidad de utilizar los recursos. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasa en el CNI cuando una persona es despedida. Esa persona se entera en que es despedida porque en la puerta hay un señor con una caja que se la da y le dice, ya no puede entrar usted en el CNI. Y en esa caja vienen sus efectos personales de su despacho. Y a partir de ese momento, esa persona ya no tiene capacidad de hacer nada. Esta cancelación final es importante porque a veces nosotros, por buena fe o por despiste, despedimos o tenemos la intención de despedir a una persona, pero no estamos cancelando su autenticación y autorización para utilizar los recursos del sistema. Y, por tanto, esa persona en ese periodo donde seguramente va a estar muy enfadado, puede hacer cosas. Entonces, es importante que en las políticas de seguridad este ciclo de vida esté muy bien redactado y, sobre todo, la parte final. De forma que en el momento que una persona, por intención o de forma efectiva, abandona el sistema, automáticamente esa autorización tiene que revocarse. Otra cosa es que la información se borre o no se borre, que evidentemente no debería borrarse, porque esa información a veces tendrá aspectos personales asociados a ese señor que se quiere ir, o es información que puede ser relevante para el relevo de esa persona. Esto es un tema de política de seguridad, es un tema de escribir, de regular, ¿vale? No es un tema técnico, pero es importante que lo conozcan. Registro de identidad. Es el proceso inicial, el primigenio de ese ciclo de vida. Y lo que estamos haciendo, como he comentado, es que yo tengo que ir al señor que da identidades y decirle, quiero identificarme, y ese señor me va a dar formalmente factores de autenticación. Desde el momento en que yo firmo que he recibido ese password, que yo he recibido ese DNI, que yo he recibido ese USB especial, como luego veremos,
ya soy responsable de ellos y, por tanto, la custodia es mi responsabilidad. Si algo ocurre con mi identidad, el responsable soy yo, porque ya hay una firma que dice que ese tercero, que es emisor de identidades, me ha trasladado una identidad y yo he firmado que soy responsable de la custodia de esa identidad. Esto es otro tema que hay que poner en las políticas de seguridad para que cada persona se responsabilice de forma fehaciente de su propia identidad. De forma que si tenemos un desfalco en una compañía de autobuses de Valencia, por ejemplo, sepamos qué persona tenía la capacidad de hacer qué en base a qué identidad. Y eso estaba firmado y tenía una serie de condicionantes legales, ¿vale? Y finalmente hay un proceso de registro de identidad que no está asociado a la validación de identidad con autenticación, está asociado a que esa persona tiene un rol dentro de su empresa. Y ese rol está asociado a una autorización a la utilización de determinados recursos. El proceso de identidad implica también no solamente la cesión o la entrega de factores de identificación, de passwords, sino la inclusión de esa persona en un rol específico que le va a dar o no derechos a hacer cosas, como luego veremos. ¿Vale? Pero esto es muy importante y tiene que estar claramente reflejado en nuestras políticas de seguridad. Recuerda que en ticnegocios.es puedes encontrar también ofertas de empleo y un listado con proveedores homologados que pueden aportarte soluciones. Nos vemos en ticnegocios.es.